Si te digo que el día más humillante de mi vida fue también el día en que Dios puso todo patas arriba, tal vez pienses que exagero, pero fue allí, en una mañana común, limpiando la casa de otros, cuando todo empezó a cambiar. Mi nombre ni siquiera importa tanto, pero soy empleada doméstica desde hace más de 30 años. Ya pasé de los 60. Y esto ocurrió en un tiempo en que yo pensaba que iba a terminar la vida del mismo modo en que la empecé, sirviendo en silencio. Aquel día en específico, me desperté antes de que saliera el sol, con el cuerpo adolorido, el corazón cansado y una sensación extraña de despedida en el aire. Yo aún no lo sabía, pero ese sería mi último día trabajando para la persona que más me disminuyó en la vida. Fui a trabajar como siempre, autobús lleno, vianda sencilla en el bolso y la fe calladita, casi susurrando dentro de mí. Mi vida en esa etapa era eso: trabajo duro, poco reconocimiento y mucha oración hecha en pensamiento mientras fregaba el piso, y aún sin entender, algo dentro de mí decía que ese día no sería igual a los otros. Yo trabajaba desde hacía décadas en la casa de una familia rica, de esas que tienen de todo, menos gentileza, y la dueña de la casa siempre se encargó de recordarme mi lugar. Me hablaba mirándome por encima del hombro, corregía hasta la forma en que yo respiraba y nunca me llamaba por mi nombre, siempre era la empleada. Aguanté muchas cosas allí dentro, comentarios atravesados, risitas cuando me equivocaba en algo pequeño, comparaciones crueles con otras empleadas más jóvenes. Aún así, nunca respondí con grosería, porque aprendí temprano que el silencio también puede ser una forma de fe. Aquel día, mientras pasaba el trapo en la sala enorme, con olor a producto caro y muebles que nunca tendría, ella me llamó para hablar. Dijo, con una sonrisa seca, que ya no me necesitaba y que ese sería mi último pago. La forma en que habló parecía más una victoria que una despedida. Sentí un nudo en la garganta, pero bajé la cabeza, agradecí y contuve el llanto, sin imaginar lo que aún estaba por venir. Antes de irme, la dueña de la casa me entregó algo que ella llamó arreglo final, pero el tono era de burla. Dijo que dinero de verdad no me iba a dar todo, porque ya había costado demasiado, y señaló hacia el patio del fondo. Allí estaba una cabra vieja, flaca, con el pelo ralo y una mirada cansada, atada con una cuerda corta. Se rió y dijo que eso era lo que yo merecía después de tantos años, que nadie quería a ese animal y que podía llevármelo si quería. En ese momento sentí que la cara me ardía de vergüenza, porque los vecinos estaban cerca y oyeron todo. Yo podía haberme negado, podía haberme ido con las manos vacías, pero algo dentro de mí se paralizó. Miré a aquella cabra y me vi en ella, vieja, cansada, despreciada. Bajé la cabeza otra vez, agradecí y acepté. No fue resignación, fue una paz extraña, como si Dios me estuviera pidiendo confianza sin explicarme nada. Salí de allí tirando de la cuerda, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo iba a cuidar de un animal en ese estado. El camino hasta mi casa fue lento, lleno de miradas curiosas y susurros, y cada paso parecía más pesado que el otro. Mi casa era sencilla, al fondo de un terreno pequeño, con un patio de tierra apisonada que yo misma limpiaba los fines de semana. Cuando llegué, solté a la cabra cerca del lavadero y me senté en el suelo, exhausta, solo observando cómo respiraba con dificultad. Hice un café flojo, como siempre hacía en los días difíciles, y mientras bebía, hablé con Dios en voz baja, sin pedir nada específico. Solo dije que no entendía, pero confiaba. Empecé a cuidar de la cabra con lo poco que tenía, restos de verduras, agua limpia, cariño en la cabeza huesuda. Aquella noche noté que su vientre estaba demasiado duro, diferente, y algo me dijo que estaba preñada. Mi corazón latió fuerte, mezcla de miedo y esperanza. Me acosté sin lograr dormir bien, oyendo los ruidos del patio y sintiendo que ese día
aún no había terminado dentro de mí. La madrugada fue larga, de esas en las que el silencio pesa más que el cansancio, y me desperté varias veces pensando que la cabra se sentía mal. En uno de esos momentos oí un sonido distinto, un gemido bajo, sufrido, que venía del patio. Me levanté asustada. Tomé una linterna vieja y fui a ver. La cabra estaba acostada de lado, sudada, respirando rápido, y allí entendí que estaba entrando en trabajo de parto. Mi corazón se disparó, porque nunca había ayudado a un animal a parir, no tenía a nadie a quien llamar y el celular casi no tenía señal. Aun temblando, me senté en el suelo de tierra a su lado y empecé a hablar con Dios, pidiendo calma, pidiendo dirección. Pasé la mano por su cuerpo, intentando transmitir tranquilidad, como si pudiera entender. El olor de la tierra mojada, el frío de la madrugada y ese momento frágil quedaron grabados en mí. Me sentí pequeña, impotente, pero al mismo tiempo extrañamente acompañada, como si no estuviera sola allí. Después de mucho esfuerzo, ocurrió algo que jamás olvidaré delante de mis ojos. Primero nació una cría pequeña pero fuerte, respirando bien, con un pelaje claro y demasiado bonito para una cabra tan despreciada. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando me di cuenta de que venía otra. Todo mi cuerpo se heló y yo solo repetía en pensamiento: Dios mío, ayúdame. Poco después nació la segunda cría, igualmente sana, y allí me derrumbé en llanto. Reía y lloraba al mismo tiempo, arrodillada en el suelo, sucia de tierra, sintiendo una alegría que no sentía desde hacía muchos años. La cabra, exhausta, parecía tranquila, como si supiera que todo había salido bien. Cuando el sol empezó a salir, iluminando ese patio sencillo, sentí algo que no sé explicar bien, pero era como si Dios me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho que yo todavía importaba. Esa escena cambió algo profundo dentro de mí. En los días que siguieron, mi rutina cambió completamente, aun sin salir del mismo lugar. Me despertaba todavía más temprano, pero ahora no era solo por obligación, era por cuidado. La cabra, que antes parecía débil, empezó a alimentarse mejor, y yo percibía cómo la fuerza iba regresando poco a poco a ese cuerpo tan maltratado. Las crías eran un espectáculo aparte, saltando torpemente por el patio, llamando la atención de quien pasaba por la calle. Yo cuidaba de ellas con un esmero que ni siquiera sabía que tenía, limpiando, alimentando, hablando como si fueran personas. Cada pequeño avance me llenaba de una alegría silenciosa, de esas que no necesitan explicación. Yo seguía desempleada, sin saber cómo iba a pagar las cuentas del mes siguiente, pero extrañamente, el miedo no me dominaba como antes. Algo dentro de mí decía que estaba exactamente donde tenía que estar. Fue en una mañana sencilla, mientras ordeñaba a la cabra por primera vez, que noté algo diferente. La leche era más blanca, más espesa, y el olor no tenía ese agrio común que ya había sentido en otras casas donde trabajé. Llevé un poco a hervir y probé, con cuidado, y se me erizó todo el cuerpo. Era dulce, consistente, de un sabor que nunca había experimentado. Empecé a compartir con una vecina cercana, doña Nair, que abrió los ojos de par en par al probarla por primera vez. En poco tiempo, otras personas vinieron a pedir un poco, después ofrecieron pagar. Yo me resistía, un poco avergonzada, pero acepté cuando vi que eso ayudaba a poner comida en la mesa. La cabra, que había sido motivo de risa, empezó a sostener mi casa. Cada vaso de leche parecía una respuesta silenciosa a las humillaciones que había tragado durante años, y yo agradecía a Dios en cada pequeño gesto del día. Con el paso de las semanas, la historia de la cabra se fue esparciendo por el barrio de una forma que yo no controlaba. Gente que nunca me había dado los buenos días, ahora se detenía en la puerta para preguntar, para mirar, para comentar. Algunos venían por curiosidad, otros por interés mismo, y yo sentía una mezcla de alegría y cuidado para no dejar que eso se me subiera a la cabeza.
Yo seguía siendo la misma persona, barriendo el patio, lavando ropa en el lavadero y contando monedas al final del día. Pero había algo diferente en mi mirada, una dignidad que había perdido sin darme cuenta. Las crías crecían fuertes, demasiado bonitas, llamando la atención incluso de quienes entendían de cría. A veces me sentaba en el banquito de madera y me quedaba solo observando, recordando todo lo que había oído en la casa de mi antigua patrona. Y en lugar de sentir rabia, sentía un alivio profundo por no estar más allí. Un día, cuando menos lo esperaba, vi un auto grande y reluciente detenerse frente a mi casa, levantando polvo en la calle de tierra. Reconocí enseguida quién era y se me heló el estómago. Era la misma mujer para la que había trabajado tantos años, con la misma mirada de superioridad, pero ahora mezclada con cierta incomodidad. Bajó del auto mirando alrededor, fingiendo naturalidad, y comentó sobre cómo la vida da vueltas. Dijo que se había enterado de la cabra, de la leche, de las crías, y que quería comprar el animal. Ofreció un dinero que, tiempo atrás, habría resuelto muchos de mis problemas. Respiré hondo antes de responder, sintiendo el corazón latir fuerte, y dije no. No fue por orgullo, fue por entendimiento. Aquella cabra ya no era solo un animal, era una señal. Y yo sabía, en el fondo, que algunas cosas no se venden. La negativa no fue bien recibida, lo percibí por la forma en que su rostro se endureció en el acto. Intentó reír, dijo que yo estaba siendo ingrata, que ese animal había sido un favor y que yo debía saber reconocer una oportunidad cuando la veía. Escuché todo en silencio, con las manos sudadas y el corazón firme de una manera que nunca había sentido antes. Por primera vez en la vida, no me sentí menor delante de ella. Expliqué con calma que la cabra estaba conmigo por un motivo y que no iba a negociar eso. Se fue sin despedirse, cerrando la puerta del auto con fuerza, levantando aún más polvo. Me quedé allí parada, mirando la calle vacía, sintiendo una mezcla de miedo y paz. Aquel día entendí que la fe también es saber decir no cuando el mundo intenta comprar lo que Dios construyó en silencio. Después de eso, empecé a notar cosas extrañas ocurriendo alrededor. Comentarios atravesados, gente preguntando demasiado, miradas curiosas que pasaban del límite. Una vecina me alertó que había oído decir que alguien andaba demasiado interesado en la cabra, hablando de negocio grande, de reventa fuera de la ciudad. Mi corazón se apretó, y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí miedo de perder aquello que había cambiado mi vida. Aquella noche, cerré el portón con más cuidado, dejé una luz encendida en el patio y casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, escuchando cualquier ruido como si fuera una amenaza, sosteniendo un rosario antiguo que era de mi madre. Pedí protección, no riqueza. Pedí que, si aquello no era para mí, Dios me preparara para aceptar. Pero, en el fondo, sentía que esa historia aún no había llegado ni cerca del final. No tardó mucho en que el miedo tomara forma. En una madrugada sofocante, me desperté con un ruido seco en el patio, como si algo hubiera caído o sido arrastrado. Mi corazón se disparó y por algunos segundos me quedé paralizada, intentando convencerme de que era solo el viento. Cuando reuní coraje y llegué a la ventana, vi el portón entreabierto y la cuerda de la cabra tirada en el suelo. El mundo pareció girar y mis piernas se debilitaron. Salí corriendo, descalza, llamando al animal en voz baja, como si eso pudiera traerla de vuelta. El patio estaba vacío, demasiado silencioso. Me senté en el suelo allí mismo y lloré como no lloraba desde hacía años, sintiendo un dolor profundo, no solo por la pérdida, sino por la injusticia repetida. Era como si todo lo que había vivido me fuera arrancado una vez más. Cuando amaneció, la noticia ya se había esparcido entre los vecinos. Algunos se mostraron solidarios, otros solo curiosos, pero un muchacho que trabajaba como ayudante en una finca cercana
Me llamó a un lado. Estaba nervioso, mirando hacia todos lados, y dijo que había visto algo extraño la noche anterior. Dijo que reconoció el auto de mi antigua patrona pasando despacio por la calle y que más tarde vio a la cabra siendo colocada en la camioneta, cubierta con una lona. Todo mi cuerpo tembló al oír eso, pero al mismo tiempo una claridad extraña se apoderó de mí. Agradecí al muchacho, le pedí que contara lo que vio a las autoridades y me fui a casa con la cabeza en alto. Por primera vez no quise resolver nada sola ni en silencio. Sentí que Dios me estaba pidiendo valentía, no resignación. Y eso, para mí, era completamente nuevo. Ir a la comisaría fue una de las cosas más difíciles que ya hice en la vida. Nunca había entrado en un lugar así y mis manos sudaban mientras sostenía los documentos arrugados dentro del bolso. Fui tratada con cierta desconfianza al principio, quizá por mi apariencia sencilla, quizá por el hecho de estar acusando a alguien conocido e influyente. Aún así, conté todo con calma, desde el día en que recibí la cabra hasta la madrugada del robo. Cada palabra parecía pesar toneladas, pero no me retracté en ningún momento. El muchacho que lo había visto todo apareció después y confirmó la historia. Y allí sentí un alivio extraño, como si ya no estuviera luchando sola. Salí de allí cansada, emocionalmente agotada, pero con una paz firme en el pecho. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron de espera y silencio, un silencio diferente del que siempre había vivido. Ahora no era un silencio de humillación, sino de confianza, aun con el corazón apretado. La investigación avanzó rápido, más rápido de lo que yo imaginaba, porque descubrieron que la cabra había sido vendida ilegalmente junto con otros animales sin registro, en un intento desesperado de lucro. Poco a poco, la imagen de mi antigua patrona empezó a derrumbarse ante la comunidad, y eso me causó más tristeza que satisfacción. No sentía alegría al ver caer a nadie, solo confirmaba lo que siempre creí: todo lo que uno siembra, algún día vuelve. Cuando finalmente me llamaron para oír el desenlace, me senté en la silla dura de la sala y respiré hondo, sintiendo que ese ciclo estaba a punto de cerrarse. Algo dentro de mí decía que Dios estaba actuando a su manera, sin prisa, pero sin error. Cuando salió la decisión, tardé en entender todo lo que me estaban explicando, porque parecía demasiado grande para alguien como yo. La cabra fue localizada, junto con las crías, en otra ciudad, y confirmaron que realmente era la misma, por los registros y por las marcas que yo conocía de memoria. Dijeron que yo recuperaría el animal y que además recibiría una compensación por los daños, ya que quedó probado el robo y el intento de venta ilegal. Escuché eso con los ojos llenos de lágrimas, conteniendo el llanto como siempre hice toda la vida, pero por dentro algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No se trataba solo de dinero o de justicia humana, se trataba de dignidad de vuelta. Cuando salí de aquel lugar, el sol parecía más fuerte y sentí una gratitud profunda por no haber desistido cuando todo parecía demasiado pequeño como para valer la pena. La noticia se difundió rápido y junto con ella vino la caída definitiva de mi antigua patrona. Perdió parte de las tierras, respondió por otros esquemas que salieron a la luz y pasó a ser evitada por las mismas personas que antes la adulaban. Yo seguí todo de lejos, sin celebrar, sin comentar, solo observando. Cuando la cabra volvió a mi patio, junto con las crías ya más grandes y más bonitas, lloré arrodillada en el suelo de tierra, agradeciendo en voz alta. Pasé la mano por su lomo, sintiendo su respiración tranquila, como quien reencuentra a un viejo amigo. Allí, en ese momento sencillo, entendí que Dios no me dio aquello para probar nada a nadie, sino para recordarme quién era. Y esa certeza valió más que cualquier bien material. Después de todo eso, mi vida no se volvió un cuento de hadas de la noche a la mañana. Y creo importante decirlo. Seguí despertando temprano,
Seguí cuidando de la casa, del patio y de los animales, solo que ahora con un sentimiento diferente en el pecho. La compensación que recibí me permitió arreglar el techo, comprar mejor alimento y cercar un pedazo de tierra que antes ni miraba. Algunas personas empezaron a tratarme como ejemplo, pero yo nunca me sentí así. Solo sabía que había hecho lo que mi corazón mandó cuando todo decía que bajara la cabeza otra vez. A veces me sentaba al final de la tarde, mirando a las crías correr, y recordaba cada humillación pasada. Ya no dolía, se volvió aprendizaje. Entendía finalmente que Dios no se retrasa, Él solo trabaja en silencio. Hoy, cuando recuerdo aquel día específico, el último día como empleada en aquella casa, me doy cuenta de lo decisivo que fue. Si hubiera reaccionado con rabia, si hubiera rechazado la cabra por vergüenza, si la hubiera vendido por miedo, nada de esto habría ocurrido. Aquel día me enseñó que la fe no es un discurso bonito, es una elección diaria, es confiar cuando todo parece injusto. Sigo siendo sencilla, sigo viviendo en la misma casa, sigo viviendo con poco, pero nunca más me sentí pequeña. Lo que cambió fue por dentro. Cada vez que alguien me pregunta cómo aguanté tanto tiempo en silencio, respondo que no era debilidad, era esperanza. Y si tú que estás leyendo esto, estás pasando por algo parecido, solo quiero decirte una cosa. Lo que hoy te humilla puede ser exactamente lo que Dios va a usar para levantarte. Escribo todo esto aquí porque sé que mucha gente que frecuenta este espacio carga dolores parecidos a los míos, aunque en escenarios diferentes. Hay días en que uno siente que solo sirve para trabajar, obedecer y tragar en seco, como si nuestra existencia fuera invisible. Yo viví eso durante años, limpiando la suciedad de otros mientras intentaba mantener mi alma limpia. Aquel día específico, cuando salí de su casa tirando de la cabra por la cuerda, me sentía derrotada, avergonzada, casi pidiendo disculpas por existir. Hoy, mirando atrás, veo que aquella caminata lenta por la calle de tierra fue, en realidad, el comienzo de mi liberación. Cada paso dolía, pero cada paso también me alejaba de un lugar donde nunca fui respetada. A veces, Dios no cambia el escenario de inmediato. Él cambia el rumbo de nuestros pasos sin que nos demos cuenta. Todavía recuerdo con claridad el cansancio de aquel día, un cansancio que no era solo físico, sino acumulado de años. Mis manos estaban ásperas, llenas de marcas de productos de limpieza, y mi cuerpo dolía como si hubiera recibido una paliza de la vida. Aún así, aquella tarde, sentada en el patio, sentí algo diferente. Un descanso por dentro, no porque los problemas se hubieran acabado, sino porque por primera vez ya no me estaba traicionando para agradar a quien nunca me valoró. Había perdido el empleo, pero había recuperado algo mucho más importante, el respeto por mí misma. Y eso no vino de un discurso bonito, vino de una situación sencilla, casi humillante, que elegí vivir con fe. A veces, el milagro empieza exactamente donde creemos que todo terminó. Mucha gente me pregunta cómo logré no guardar odio después de todo, y siempre pienso antes de responder. No fue porque yo fuera mejor o más fuerte, fue porque estaba demasiado cansada para cargar con ese peso. El odio cansa, amarga, quita la poca paz que aún nos queda. Aquel día en que perdí el empleo y gané la cabra, llegué a un límite silencioso, de esos que uno no grita, solo entrega. Recuerdo haberme lavado el rostro en el lavadero y mirarme en el reflejo del agua, casi sin reconocerme. Allí decidí, incluso sin palabras bonitas, que ya no iba a permitir que la maldad de otros definiera quién yo era. No fue un pensamiento elaborado, fue un sentimiento profundo, casi instintivo, como si algo dentro de mí dijera, aguanta un poco más, no estás olvidada. Y no lo estaba. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios a mi alrededor, cosas que antes pasarían desapercibidas. La forma en que las personas me escuchaban con más atención,
cómo los vecinos me respetaban más, cómo yo misma hablaba con más firmeza. No era soberbia, era conciencia de mi valor. La cabra y las crías se volvieron parte de mi rutina y también de mi historia, pero el mayor milagro no estaba en el patio, estaba dentro de mí. Había aprendido que la dignidad no viene del gafete, del salario, ni de la opinión de quien se cree superior. Viene de la forma en que atravesamos las injusticias sin perder el alma. Aquel día decisivo, Dios no cambió solo mi destino práctico, sanó algo que ni siquiera sabía que estaba tan herido. A veces vuelvo mentalmente a aquella madrugada del parto, porque allí todo empezó a alinearse de una manera que solo hoy consigo ver mejor. Yo sola en el patio, con miedo, sin saber qué hacer, solo repitiendo oraciones sencillas que mi madre me enseñó cuando era niña. No hubo luz fuerte, no hubo voz del cielo, hubo silencio, sudor y confianza. Y eso me marcó profundamente, porque siempre pensé que Dios solo se manifestaba en las cosas grandes, visibles, ruidosas. Aquel día específico, Él se mostró en el detalle, en el cuidado, en la resistencia de un cuerpo frágil que generó vida doble. Siempre que pienso en eso recuerdo que yo también estaba así, cansada, desacreditada por otros, pero todavía cargando algo bueno dentro de mí, aún sin saberlo. Hubo un momento, algunos días después de que todo se resolviera, en que me senté en el mismo banquito de madera del patio y me quedé allí, sin hacer nada, solo respirando. El sol caía suave, las crías dormían una junto a la otra, y la cabra rumiaba tranquila, como si nunca hubiera pasado por nada. Fue allí donde sentí una paz diferente, de esas que no dependen de la circunstancia. Pensé en cuántas veces le pedí a Dios que me sacara de aquella casa donde trabajaba y en cómo la respuesta llegó de una forma completamente inesperada. No fue una puerta elegante la que se abrió, fue una salida por la humillación. Pero hoy entiendo que algunas liberaciones no vienen con aplausos, vienen con silencio y vergüenza temporal, y aún así son liberaciones. Después de aquel día, empecé a prestar más atención a las pequeñas elecciones que hago, porque entendí que fue en ellas donde todo comenzó a cambiar. No fue en el gran enfrentamiento ni en una palabra dura, sino en la decisión silenciosa de cuidar a la cabra en lugar de abandonarla como todo el mundo esperaba. En aquel último día de trabajo podría haberme ido amargada, quejándome de la vida como hice tantas otras veces. Pero algo me hizo volver a casa despacio, aceptar lo que parecía poco y tratar aquello con respeto. Hoy veo que allí Dios me estaba probando de una forma muy simple, si seguiría siendo quien yo era incluso cuando nadie estaba mirando. Aquel día fue decisivo porque reveló más sobre mí que sobre cualquier otra persona involucrada. Y eso, para mí, fue un punto de inflexión. También aprendí que la fe no impide el dolor, pero cambia la forma en que lo atravesamos. Cuando la cabra fue robada, sentí el viejo desespero intentando volver, esa sensación de que todo lo bueno se me escapa de las manos. Pero, a diferencia de antes, no me encogí. Lloré, sí, dolió, sí, pero fui tras ello. Hablé, denuncié, me posicioné. Aquel día específico en que desperté y vi el patio vacío, casi desistí de todo, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier injusticia callada. La fe me dio valentía práctica, no solo consuelo. Y eso marcó toda la diferencia en el desenlace de la historia. Hoy, cuando alguien nuevo llega aquí al foro contando que está cansado, humillado o pensando que Dios se olvidó, me reconozco demasiado en esas palabras, porque yo ya estuve exactamente en ese lugar, creyendo que mi vida había pasado y que nada nuevo podía nacer de allí. Aquel día específico, no imaginaba que estaba cerrando un ciclo entero de opresión y comenzando otro de reconstrucción.
Solo sabía que estaba cansada y tratando de sobrevivir con dignidad. Lo más hermoso es darse cuenta de que Dios no me dio fuerzas extra de repente, solo usó las que yo ya tenía, incluso gastadas, incluso escondidas. A veces subestimamos cuánto aún podemos aguantar y cuánto aún podemos florecer. Mi historia no trata de un animal raro, trata de alguien común que siguió siendo fiel cuando todo decía que desistiera. Si pudiera volver a aquel último día de trabajo y decirme algo a mí misma, sería que no tuviera tanto miedo del después. El después siempre asusta cuando perdemos lo poco que tenemos, pero a veces es exactamente allí donde comienza lo mucho que nunca imaginamos. Recuerdo el peso de la bolsa en la mano, la cuerda de la cabra enrollada en la muñeca, la mirada de las personas juzgando, y pienso en cómo todo aquello parecía un final. Hoy veo que era un inicio sencillo, sin glamour, sin promesa bonita, pero verdadero. Aquel día me enseñó que Dios no se mueve por la apariencia de las cosas, sino por la intención del corazón. Y mientras tenga aliento, llevaré esa certeza conmigo, porque me sostuvo cuando nada más parecía suficiente. Con el tiempo, la rutina se fue asentando de una forma nueva, casi como si la vida hubiera encontrado un ritmo más justo conmigo. Empecé a vender la leche con regularidad, siempre de la misma forma sencilla, anotando todo en un cuadernito viejo que guardaba en el cajón de la cocina. No me hice rica, lejos de eso, pero nunca más faltó lo básico. Y, más importante que eso, nunca más me sentí dependiente de la humillación de nadie para sobrevivir. Aquel día específico en que todo comenzó, yo pensaba que estaba siendo descartada. Hoy entiendo que estaba siendo reposicionada. Dios me sacó de un lugar donde solo servía para limpiar suciedad y me puso en un lugar donde podía cuidar, nutrir y generar vida. Eso nos cambia por dentro de una forma que no tiene vuelta atrás. A veces, al final de la tarde, me siento en el mismo patio y recuerdo a la mujer que yo era aquella mañana en que perdí el empleo. Veo claramente el miedo en mis hombros caídos, la vergüenza en mi forma de andar, la fe casi escondida para no ser herida. Y comparo con quien soy hoy, todavía sencilla, todavía con dolores en el cuerpo, pero entera. Aquel día decisivo me enseñó que Dios no desperdicia nada, ni las injusticias, ni las lágrimas, ni los silencios tragados. Todo se vuelve semilla cuando elegimos no endurecer el corazón. Si llegaste hasta aquí leyendo esto, tal vez no sea por casualidad. Tal vez Dios también te esté pidiendo solo una cosa ahora. No abandones aquello que Él te confió, aunque el mundo diga que no vale nada. Nunca conté esta historia completa a mucha gente fuera de aquí, porque no todo el mundo entiende cuando hablamos de fe mezclada con dolor real. Hay quien cree que un testimonio tiene que ser perfecto, sin tropiezos, sin duda, y mi historia nunca fue así. Aquel día específico, dudé, lloré, sentí vergüenza, sentí miedo del futuro, pero incluso dudando, seguí caminando. Y hoy entiendo que la fe no es ausencia de cuestionamiento. Es la decisión de no detenerse aún sin respuesta. Dios no me exigió palabras bonitas ni comportamiento ejemplar, solo me acompañó en el camino. Y eso, para mí, fue el mayor milagro de todos. Cuando miro atrás, veo que todo se concentró en aquel único día. El despido, la humillación, la cabra, el inicio de algo nuevo. Fue un día común por fuera, pero completamente extraordinario por dentro. Si hubiera desistido aquel día, mi historia habría terminado allí mismo, en silencio. Pero elegí continuar, aún sin entender el porqué. Hoy sé que aquel día fue una travesía, no un castigo. A veces Dios permite que lleguemos al límite para mostrar que aún hay suelo del otro lado. Y fue exactamente eso lo que me pasó, paso a paso, lágrima a lágrima, hasta poder mirar hacia adelante sin miedo. Después de todo, algo me quedó muy claro. Cómo uno se acostumbra a vivir pequeño cuando pasa demasiado tiempo en lugares que nos disminuyen.
Yo creía normal ser tratada con frialdad. Creía que el respeto era un lujo, no un derecho. Aquel último día, cuando me vi sin empleo y con un animal desacreditado tirando de la cuerda a mi lado, parecía la confirmación de todo lo que siempre temí sobre mí misma. Pero no lo era. Era el comienzo de la deconstrucción de esa mentira. Dios necesitó sacarme de donde estaba para mostrarme quién era de verdad. Y eso duele más que quedarse. Pero la sanación no ocurre en ambientes que nos enferman. Hoy, cuando despierto temprano y voy a cuidar de los animales, siento algo que nunca sentí en todos aquellos años limpiando la casa de otros: pertenencia. Cada pedazo del patio tiene mi esfuerzo, cada mejora tiene mi historia. No fue fácil aprender a confiar de nuevo después de tanta desvalorización, pero aquel día me enseñó que no soy lo que hicieron de mí. Soy lo que Dios ve en mí. Puede parecer demasiado simple para quien lee desde fuera, pero para mí eso lo cambió todo. Cambió la forma en que hablo, en que camino, en que me posiciono. Aquel día específico no me dio solo sustento, me devolvió identidad. A veces aún me sorprendo pensando en cuánto tardé en entender que la paciencia no es aceptar abuso y que la humildad no es anularse. Aquel último día confundí esas cosas por algunos minutos. Pensé que Dios me estaba pidiendo tragar una injusticia más. Pero con el tiempo comprendí que Él me estaba enseñando algo más profundo. Permanecer con el corazón limpio no significa permanecer en el mismo lugar. Pude irme sin pelear, sin insultar, sin devolver en la misma moneda, y eso no me hizo débil, me hizo libre. Aquella elección silenciosa cambió el rumbo de todo, incluso cuando nadie estaba aplaudiendo ni entendiendo lo que yo hacía. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el mayor milagro de esta historia, no hablo de la cabra, ni de la leche, ni de la compensación que recibí después. El mayor milagro fue haber vuelto a creer que mi vida todavía tenía valor, incluso después de tantos años siendo tratada como descartable. Aquel día específico fue el día en que Dios me encontró en el suelo de mi propia vergüenza y me levantó sin prisa, sin exposición, sin espectáculo. Lo hizo a su manera, respetando mi tiempo, mis heridas y mi historia. Y si escribo todo esto aquí, es porque sé que alguien puede estar viviendo hoy exactamente lo que yo viví aquel día. Y necesito que esa persona sepa, todavía hay propósito, incluso cuando todo parece haber terminado. Sé que no todo el mundo va a creer esta historia, y está bien. Yo misma, si la estuviera leyendo años atrás, quizá desconfiaría. Pero quien vive, sabe. Quien lo sintió en el cuerpo y en el alma, sabe. Aquel día específico no gané una respuesta clara sobre el futuro, gané algo mejor: dirección. Dios no me mostró todo lo que vendría después, solo me mostró el próximo paso, y eso fue suficiente. Cada elección que hice aquel día, por pequeña que pareciera, fue cosiendo un camino nuevo delante de mí. A veces queremos un mapa completo, pero Dios trabaja con linterna, iluminando solo el tramo del camino que necesitamos ahora, y así fue como crucé. Hoy, cuando cierro el portón por la noche y miro el patio en silencio, siento una gratitud que no cabe en palabras bonitas. No es gratitud por tener más, es gratitud por ser más entera. Aquel día me enseñó que aquello que el mundo desprecia, Dios puede usarlo para sostener, enseñar y transformar. La cabra que fue motivo de risa se volvió símbolo de cuidado, de paciencia y de fidelidad. Y yo, que me sentía invisible, aprendí que Dios ve incluso cuando nadie más ve. Esa certeza me acompaña todos los días, especialmente en los difíciles, porque ahora lo sé. No importa cómo salimos de un lugar, importa cómo elegimos continuar después. Si pudiera resumir todo lo que viví aquel día en una sensación, sería la de atravesar una puerta invisible,
Entré aquella mañana como una mujer cansada, disminuida, creyendo que la vida ya me había dado todo lo que podía dar. Salí como alguien que todavía no entendía nada, pero que sentía en el fondo que algo había sido realineado. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue verdadero. Aquel día específico no cambió solo mis circunstancias, cambió mi postura ante la vida. Dejé de esperar reconocimiento de quien nunca tuvo intención de verme, y eso, para mí, fue liberador. Hoy, cuando alguien pasa por mi lado en la calle y pregunta por la cabra, las crías o la leche, sonrío, respondo con sencillez y sigo mi camino. Porque sé que la historia es más grande que eso. Lo que realmente importa no cabe en una conversación rápida ni en la curiosidad ajena. Importa lo que ocurrió dentro de mí aquel día, en el silencio de mi patio, en el peso de la humillación que no me quebró. Dios no me dio todo de una vez. Fue devolviéndome poco a poco aquello que la vida me había arrancado. Confianza, valentía, dignidad. Y lo hizo sin prisa, respetando mi caminar. Sigo siendo una persona sencilla, sigo equivocándome, teniendo días difíciles y momentos de duda. La fe no me transformó en alguien invencible, me transformó en alguien persistente. Aquel día decisivo, aprendí que continuar es un acto de fe mayor que cualquier palabra bonita. Continuar cuidando, continuar creyendo, continuar siendo quien se es, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Si tú que estás leyendo esto hoy te sientes invisible, cansado o humillado, debes saber que yo estuve exactamente ahí, y no fue el final. Fue el comienzo de algo que ni siquiera imaginaba posible. Cierro este relato con el corazón tranquilo, no porque todo haya quedado perfecto, sino porque todo adquirió sentido. Aquel día me mostró que Dios no se revela solo en las grandes victorias, sino en las pequeñas elecciones hechas con el corazón correcto. Lo que parecía desprecio se volvió sustento, lo que parecía fin se volvió camino, lo que parecía humillación se volvió testimonio. Hasta hoy, cuando recuerdo todo, aún no entiendo completamente los porqués, pero entiendo el propósito, y eso basta. Si esta historia toca a una sola persona aquí, ya valió la pena haberla vivido y contado, porque sé con toda certeza, nada de lo que se vivió aquel día fue en vano.